Muchas gracias, Carla. Tenemos un cara a cara súper entretenido hoy y vamos a tener primero una mirada de lo que son las estrategias políticas en lo que queda de la campaña de segunda vuelta, donde pareciera, según pues las últimas encuestas, lo que estamos viendo en Datum, no sé, que los candidatos van alcanzando sus, entre comillas, techos naturales y la pelea que se viene de aquí en adelante va a ser realmente intensa por conquistar a este bolsón de indecisos que todavía queda y que podría sin duda llevar a uno de los dos aspirantes a Palacio de Gobierno. Vamos a comenzar con el analista político Carlos Meléndez, que en esta última temporada pues presentó el libro Los microcandidatos y que a partir de ese escenario, Carlos, buenas noches, a partir de ese Buenas noches, escenario Enrique. de candidatos chiquitos hemos tenido a que estos dos chiquitos con mucho anti se metieron, ¿no?, en la segunda vuelta y así es como estamos ahora. Pedro Castillo 44%, Keiko Fujimori 41%. ¿Cómo observas, lo primero, la evolución en las encuestas? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Efectivamente, hemos pasado de un escenario de mini candidatos, que fue la primera vuelta fragmentada, a una segunda vuelta de anticandidatos. ¿Qué significa esto? Que antes que una elección a favor de dos candidaturas, estamos ante una elección por defecto de dos anticuerpos. ¿Quiénes son los que tienen menos anticuerpos? Es quien va a terminar ganando esta elección. Hay una percepción, ambas candidaturas son candidaturas que generan muchos rechazos, muchas animadversiones, muchos odios, hay mucha distancia de diferentes sectores frente a ellos y eso se puede ver reflejado en lo que tú denominas los techos, es decir, parecen haber alcanzado ya situaciones, sobre todo el candidato Pedro Castillo, a pesar de la distancia inicial que tenía, no ha logrado subir más allá de en las preferencias, y más bien la que está trabajando mejor, entre comillas, sus anticuerpos, es la candidata Keiko Fujimori, que ha comenzado a subir en las encuestas, neutralizando de algún modo el antifujimorismo que históricamente cae sobre ella. Lo está neutralizando porque, claro, ya está alcanzando un voto similar al del 2016, 39% voto válido, 41% ahora según las encuestas, que fue su mejor momento y claro, tiene al frente a este candidato. Pero la pregunta, Carlos, es, y esto lo hemos hablado varias veces, el peso del antifujimorismo ha tenido distintos protagonismos a lo largo de los años, pero aquí particularmente parece estar, ya que hablamos de anticuerpos y que estamos en onda de vacunas, que parece alcanzar realmente de manera fuerte a un sector del electorado que sencillamente no se imagina votar por Keiko Fujimori, no lo puede soportar, incluso con un candidato con las características del señor Castillo al frente. Y no lo puede soportar al punto que si hemos tenido siempre un aproximadamente 7% de voto blanco, nulo y viciado en segunda vuelta, este podría incrementarse. Vamos a ganar por un cachito, va a ganar Castillo, va a ganar Keiko por un cachito. Mira, el antifujimorismo es una de las principales identidades políticas que hay en el país. Yo he rastreado con mediciones originales en encuestas nacionales cómo ha ido evolucionando este porcentaje desde el 2011. En 2011 estaba en el 21%, en el 2016 22%, pero en los últimos años ha pasado del 50%. Hoy el antifujimorismo es alrededor de un 58% según encuestas nacionales. Pero ¿qué sucede? Pues uno diría, ok, si el 58% de los peruanos son antifujimoristas, no va a ganar Keiko Fujimori esta segunda vuelta. Pero ¿qué sucede? Hay un sector del antifujimorismo, el antifujimorista de derecha, que está cediendo. Cuando digo de que Keiko Fujimori busca neutralizar el antifujimorismo, me refiero que hay un sector del antifujimorismo que ideológicamente es variopinto. Hay antifujimoristas de izquierda, de centro y de derecha. Los antifujimoristas de derecha, digamos, Mario Vargas Llosa, por poner un ejemplo, son los que están terminando cediendo ante la candidatura de Keiko Fujimori. Perdóname, Y eso es lo que Meche estamos Arauz, viendo. Meche Arauz, con quien conversamos anoche, por ejemplo, es otro ejemplo, digamos, de antifujimorismo de derecha, ¿no? Exactamente, hay varias figuras de antifujimoristas de derecha que están cediendo porque y no es que dejen de ser antifujimoristas, ojo, ¿ah?
Eso hay que tenerlo con mucho cuidado. No estamos viendo una conversión, no estamos viendo antifujimoristas que repentinamente se convierten en fujimoristas. Van a seguir siendo antifujimoristas, van a teniendo el rechazo a varios símbolos del fujimorismo relacionado con el autoritarismo, con la corrupción, con la violación a los derechos humanos. Es decir, van a seguir siendo antifujimoristas, pero, paradojas de la política peruana, pueden terminar votando por una Fujimori. Y eso es lo que estamos viendo. Y para responder a la pregunta, eso es lo que desde las tiendas de campaña se esperan, conquistar a este elector que vota viciado, que vota nulo, que vota en blanco, que simplemente no va a votar. Ese es el espacio de disputa precisamente entre dos candidatos que generan grandes anticuerpos. El PPK Keiko fue 42.000 votos de diferencia, ¿no? Es probable que acá al final estés hablando de una victoria de nicho. Son esos antifujimoristas que podrían en este caso darle la victoria a ella. Tenemos esta imagen, mira, qué interesante, la acabamos de ver en redes sociales, que es un tono distinto al que hemos estado viendo en la campaña de Keiko Fujimori, que probablemente ya es más directo, ¿no? O sea, dame una oportunidad, claramente está yendo a ese sector antifujimorista. Y me interesó que lo mostráramos porque los mensajes que emite la candidata Fujimori, Carlos, al mismo tiempo, no parecen, esto es lo primero que veo en esa línea tan explícito. Parece ya estar todavía defendiendo la Constitución del 93. Hoy veía un cómic donde salía Super Fujimori y era el papá como una especie efectivamente de superhéroe, y entonces en el cómic era el Alan García del primer gobierno que prohibía las importaciones con sus colmillos. Es un discurso a veces, claramente parece que estará abriéndose acá, pero parece ser un discurso un poquito retro, ¿no? Sí, varios recursos valen en esta campaña. Le están hablando a diferentes públicos, un público más juvenil, un público más nostálgico. Están hablando obviamente a diferentes audiencias. Pero has mencionado algo que me parece importante, vale sentarse y vale convertir esta elección en un plebiscito sobre la Constitución del 93 o en un plebiscito sobre las reformas de ajuste de los 90 o sobre el modelo económico. Creo que esa es una gran pregunta porque la mayoría de peruanos, para seguir con datos de encuestas, se sienten perdedores con respecto al modelo de crecimiento de los últimos 30 años. O sea, hay un 55% de peruanos que se sienten perdedores con respecto a ese modelo y que están buscando cambios. Es más, en los niveles socioeconómicos altos, en el nivel A, hay un 41% de peruanos del nivel socioeconómico A que se sienten perdedores con respecto al modelo, para que tengas en cuenta cuál es el nivel, cómo las expectativas están muy lejanas a lo que realmente tenemos. Los datos que se han mostrado hoy día, ya tenemos datos sobre la pobreza económica en el país, ha aumentado 10 puntos porcentuales con respecto al último año debido a la pandemia. Entonces, yo me pregunto, ¿vale la pena hacer una campaña que busque una nostalgia hacia un modelo que claramente ha tenido algunos límites? ¿Cómo sintonizar? ¿Cómo una campaña sintoniza con los perdedores? Sintoniza con esos 10% de peruanos que han caído a los niveles de pobreza, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una distancia que tiene la candidatura de Keiko Fujimori en comparación con Castillo. Castillo está haciendo una mala campaña, es alguien inexperto en temas de estrategias electorales, pero logra sintonizar con el elector del interior del país, con los perdedores que ven en Lima al establishment consolidado. Claro, eso de que vamos a defender la Constitución porque es lo que nos ha traído desarrollo, evidentemente, pues resulta completamente limitante, ¿no? A estas alturas. Tiene que trascender eso. Claro. Exacto, o sea, no, a la señora Fujimori uno no la ve todavía romper con algunos diques que parece que son muy fuertes en su modo de abordar la política, y probablemente también le haría bien romper esa suerte de percepción sectaria que tiene el fujimorismo. ¿Lo consideras así también? Es decir, o sea, a ver, el fujimorismo es un partido que, lo conversaba ahora con un colega, el fujimorismo es un partido que nace prácticamente en el poder, ¿no? Un partido o un movimiento, nace prácticamente el poder, luego ha pasado lo que ha pasado, pero de ahí les ha costado mucho ser oposición también, lo hemos visto estos últimos 5 años. ¿Le cuesta todavía a la señora Fujimori romper esas taras?
Mira, la vemos ahora haciendo alianza con diferentes organizaciones políticas, ¿no? Ya se sentó con Alianza por el Progreso, se sentó con Acuña. Estamos viendo algo inédito en campañas, que la maquinaria electoral de un partido haga campaña por otro. Eso creo que no lo hemos visto. Me refiero a Alianza para el Progreso. Hoy día se ha sentado con la gente del PPC. Todos dirán, sí, son actores del establishment, de acuerdo, pero ex rivales políticos. O sea, hemos visto a Acuña y hemos visto a Bengolea haciendo campaña contra O sea, Fujimori. eso es significativo para ella en todo caso. Eso exactamente, eso es significativo, como tú bien dices, pero yo creo que en realidad en el Perú en general tenemos un entendimiento de la democracia como el gobierno de la mayoría. Y eso en un país donde apenas se gana el 50 más 1% de los votos, o donde llegas a una segunda vuelta con apenas el 15 o el 20%, es demasiado pretencioso tener una connotación, una concepción de la democracia como el gobierno de la mayoría. Yo creo que tenemos que cambiar de chip, tanto el fujimorismo como Pedro Castillo y sus seguidores. Tenemos que concebir la democracia como el gobierno de todos, no como el gobierno de la mayoría. La democracia tiene que ser el gobierno de todos. ¿Por qué? Porque el reto de Keiko Fujimori, si es que gana la elección, es qué hacer con el 49% que quiere, que está en contra de ella y que puede tener el emblema del cambio de constitución o cambio de modelo económico. Y lo mismo con Castillo. ¿Qué pasa si Castillo gana con el 51%? Eso significa que va a hacer con el 49% restante que votó por la opción de mantener el status quo. Es decir, ese es el reto que tenemos los peruanos ante esta segunda vuelta tan difícil y tan compleja que tenemos. Nos hemos olvidado efectivamente que la política también es la incorporación de las expectativas de los otros, ¿no? Y por algo en países donde hay menos partidos, los partidos tienen la habilidad precisamente de sumar, ¿no? Y canalizarlas, ¿no? Esas demandas. Por el lado de Castillo, claro, parece también haber un esfuerzo de abrir el abanico, pero termina siendo esta suerte de Groucho Marx, ¿no? O sea, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo estos otros. Estos son mis planes, pero si no te gustan tengo el B y el C, y tengo el plan 200. Entonces, hay todavía este carácter aluvional en la candidatura de Castillo. Él puede revertir esa parte porque, como efectivamente lo hemos comentado, pues no es que él haya movido mucho sus números en lo que va de esta campaña. No, lo que pasa con Castillo es que tiene muy claramente un límite programático, un límite ideológico, ¿no? Es decir, abraza determinado tipo de izquierda anti-establishment, ¿no? La alianza con Verónica Mendoza y su agrupación política es una alianza programática. Y aunque Castillo en sí mismo, yo creo que sobre todo él tiene una metodología o un estilo radical. Yo no veo en Castillo necesariamente una ideología radical, pero sí veo un estilo asambleísta, plebiscitario, populista. El lado más radical programático viene de Cerrón, que es el jefe y el ideólogo de ese partido político. Pero lo que sucede es que en esa tienda de campaña yo ni siquiera veo pues aspiraciones de socialismo del siglo XXI, yo veo aspiraciones del socialismo del siglo XX, ¿no? Para hablar de este modelo castrista, que es lo que está en la mente y quizás también en el corazón de Cerrón y de sus seguidores. Y ese es el núcleo de las alianzas, es decir, tiene hasta cierto punto una apertura, llama a gente con la que ha hecho campaña en contra también, hablemos de este discurso antiizquierda de ONG que tuvo durante la primera vuelta, pero su margen, ojo, su margen de convocatoria llega hasta exhumanistas, Claro. no tiene un alcance mayor, ¿no? Claro, efectivamente. Y por eso ha llamado la atención la incorporación o el acercamiento de algunos actores en la órbita aprista, ¿no? Pero efectivamente, no sé si ese es un problema ya estructural del candidato y de su formación, ¿no? O sea, la limitación para ir un poco más allá. Como tú señalas, probablemente todas las alianzas o los acercamientos que ha tenido son con votos que prácticamente estaban incorporados ya al día siguiente de la primera vuelta, ¿no? En su intención de voto. O sea, ni siquiera llega al Partido Morado, ¿no? O sea, ni siquiera Exacto. llega a una facción de Alianza para de Acción Popular, ¿no? O sea, ni siquiera puede llegar a las
la centroizquierda, ¿no? Entonces, y quizás no lo necesite, ojo, o sea, también puede jugar a la idea de que, oye, soy un candidato anti-establishment y no voy a hacer alianza con ninguna fuerza política trascendental, ¿no? O sea, quizás también eso lo puede convertir en parte de una estrategia, de un relato que es tan outsider, es tan radical que no hace alianza con nadie, pero no lo vemos en ese tono, ¿no? Bien, bien, Carlos Menéndez, muy interesante. Seguramente vamos a ir conversando a lo largo de esta campaña. Vamos a ir midiendo, Carlos, entonces esta campaña con la barba y con el pelo que lo veo cada vez más abundante. Entonces vamos a ver cómo llegamos a la segunda vuelta. Gracias, Carlos. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Que les vaya bien. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a seguir escudriñando, tratando de entender esta campaña con Hugo Otero, comunicador experto, por supuesto, en campañas electorales, con quien vamos a tener una interesante conversación aquí en estudio. Regresamos. Hugo Otero tiene una larga experiencia como comunicador, experto en campañas electorales, ha sido consejero presidencial, embajador en Chile y Ecuador. Y en mi humilde experiencia, una influencia muy grande que tuve además al ser reportero en campañas políticas. Disfruté mucho las conversaciones con Hugo precisamente porque eran un esfuerzo de ir entendiendo la complejidad de este país. Y esta vez no ha sido la excepción. Él ha dado unas pocas declaraciones que no ha gustado a muchos, seguramente sus amigos incluso, pero que, repito, marca y traza un poquito la complejidad y la dificultad de un país como este, que como hablábamos con Meléndez hace unos minutos, el desafío está en incluir, no en dividir, y eso es en medio del desafío que estamos viviendo ahora mismo, no solo en la pandemia, sino frente a lo que la institucionalidad y la democracia del Perú enfrenta, es lo que vivimos ahora. Es un gusto verte, Hugo, después de un tiempo. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, Enrique, la invitación, y nuevamente en este canal, para mí tan querido como es el Canal 7, a tu disposición, y ojalá que pueda contribuir en esta conversación para que los peruanos reflexionemos, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Y bueno, vayamos definiendo poco a poco nuestra posición, porque actualmente yo noto que hay 4 grupos que no definen nada porque no saben dónde ir, ¿no? El primer grupo creo que es el grupo de los que no quieren concurrir a votar. Después hay otro grupo que quiere abstenerse. Después hay otro grupo que quiere votar en blanco. Y hay un cuarto grupo que son los indecisos. Son 4 grupos que realmente forman un porcentaje de la votación decisivo. Yo creo que esos 4 grupos, que aún no definen su rumbo, van a ser los que decidan la elección el 6 de junio. A diferencia de buena parte del establecimiento, digamos, de analistas, cuando gana Castillo la segunda vuelta, tú sentaste una posición en el sentido de decir, oye, no, este hombre encarna algo que no se está viendo bien, sí, ¿no? Se le está viendo como un comunista radical y este encarna otra cosa, y a la vez has insistido y dejado muy claro que tú no estás asesorando a Castillo. No tengo nada. Ese evidentemente es esa voz del desposeído, de los departamentos con mayor pobreza, con menor índice de desarrollo humano, con mayor brecha digital. Es decir, los números están ahí. Puedes hacer casi un calco de lo que fue esa votación. Pero ¿qué ha pasado con el mensaje que encarnaba Castillo de ahí en adelante? Bueno, yo creo que él, y lo declaré y lo sostengo ahora, más que un candidato, es un símbolo de la protesta. En el Perú hay una gran protesta porque quiere un cambio el país. Es una tendencia además que se ha medido, casi el 80%, de distintas formas y por distintos caminos pide un cambio para el Perú. Un cambio por la situación que se vive, un cambio porque el modelo también se agota, internacionalmente se ha agotado, en fin, un cambio por una serie de razones. Y un cambio porque el Perú quiere un Estado que funcione, un Estado que dé salud, educación y seguridad. Esas 3 cosas que piden los peruanos. Bueno, en esta situación, Castillo sorpresivamente pasa con una buena votación, pasa a la segunda vuelta y aparece como el símbolo de la protesta y del cambio, ¿no? Yo creo que esta es una ola tan grande, ¿no?, que lo identifica a él como el cambio, porque la señora Keiko Fujimori no representa el cambio, es una persona que viene de atrás, del pasado, ¿no es cierto? Ella más bien se relaciona con el pasado. Entonces la gente identifica a Castillo como el cambio, como el símbolo del cambio. Pero en este hecho,
es una ola muy grande detrás de él, es un tsunami que viene detrás de él, que lo sobrepasa, ¿no? Él no logra, creo, organizar ni comprender el verdadero sentido de esa ola que lo apoya y que lo abruma. No logra darle rumbo a su candidatura y se muestra desorganización. Entonces eso lo hace perder en la percepción de la gente y la beneficiada, lógicamente, puede ser la señora Fujimori. Entonces yo diría que la campaña de Castillo, si bien es el símbolo del cambio en estos momentos todavía, si no se ordena y no le da rumbo a su campaña, puede transformarse en el símbolo del desorden. Muchas veces hubo prima en el Perú, no exactamente el miedo a la izquierda. El miedo a la izquierda lo tiene el establishment, ¿no? Pero digamos, quienes no tienen mucho que perder, ¿qué miedo a la izquierda va a tener? Pero lo que sí prima muchas veces es el miedo al caos y el miedo al desorden. Y ese probablemente es el riesgo que está enfrentando Castillo. Yo creo que lo que él plantea en estos momentos con mensajes diversos, ¿no? Habla de los programas de gobierno, ¿no? Es muy enredado, muy mezclado, ¿no? Entonces eso desconcierta, no da rumbo y da una percepción de desorden, ¿no? Yo te quiero decir, para que nos entiendan nuestros amigos que nos escuchan, que es una percepción. La percepción es un sentimiento frente a algo y es variable. Las encuestas miden percepciones, por eso hay que desconfiar de las encuestas porque las percepciones cambian, ¿no? Entonces, en este caso, la percepción de Del Castillo era muy positiva en un comienzo, pero a raíz de lo que él comienza a hacer, comienza a descomponerse esa percepción. La puede recuperar, desde luego, ¿no? O la puede seguir perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que él tiene que corregir su campaña, pienso yo. No me defino castillista para nada, no soy asesor de Castillo, pero él creo que debe, si quiere tener una buena posición o quiere triunfar en esta campaña, debe corregir el rumbo, darle rumbo a su campaña y corregir el orden, ¿no?, que el Perú espera de un candidato a la presidencia. Bien interesante es porque, a ver, en tu experiencia también has entendido mucho el tema de los antis, lo has ayudado a manejar, ¿no? Y el tema del antifujimorismo también. Entonces, tuviste al Alan II en el 2006, cuando le gana al Humala Radical. Sí, el Humala ¿no? Radical. Y ahí entendiste un poquito, claro, Humala encarnaba ese cambio, pero García logró trascender no solamente sus propios antecedentes, sino vender una idea de futuro. Sí. ¿No? Y eso yo creo que fue clave. El cambio responsable. El cambio responsable, ¿no? Que eso no se ve en Keiko Fujimori todavía. O sea, Keiko Fujimori carga con sus pasivos, pero hasta ahora no encarna esa idea de futuro, ¿no? Y claro, y de ahí tuviste la otra experiencia con Kuczynski, claro, ¿no? O sea, Kuczynski que era no exactamente un muy buen candidato, pero logró aglutinar ese antifujimorismo. Se dirigió a los jóvenes, exacto, él se dirigió a los jóvenes. Logró aglutinar ese antifujimorismo que empezaba. ¿Cómo mides eso? O sea, ¿cómo mides aplicándolo a los pasivos de Keiko Fujimori? Bueno, hablemos de Keiko, que me parece una personalidad política interesante, por dos cosas. Es una mujer que tiene una enorme tenacidad, hay que reconocérselo, y perseverancia. Así es. Entonces creo que eso es importante para un líder, pero no es suficiente, ¿no? Ella debería ir más allá de esas dos condiciones que tiene. Es llegar al corazón del pueblo, llegar a los sueños del pueblo, llegar a las esperanzas del pueblo. Su lenguaje me parece un poco el de un ejecutivo de empresa, ¿no? Habla de porcentajes, de números, de promesas, ¿no? Pero eso no define a un candidato en el sentimiento popular. O sea, el llegar al sentimiento colectivo, el tener una visión de lo colectivo, de lo que piensa y siente un pueblo, es algo necesario para un líder. Es indispensable, si no, no basta con el con media la training no te puede comer, porque ahí te fregaste. O tú tienes la capacidad para comprender lo que significa el sentimiento colectivo, ¿no? Lo que está en el corazón y la mente de las personas, o definitivamente no vas a avanzar. Por eso creo que Keiko hace un error, ¿no? Lo digo con el mayor respeto por la señora, en llevar una campaña donde plantea la división del Perú. Y me explico rápidamente. Ella dice, hay comunismo y anticomunismo. Y centra muy fuerte su campaña del anticomunismo y del comunismo, ¿no es cierto? Bueno, imaginemos algo para que entiendan los que nos escuchan. Que triunfe Castillo, tendríamos entonces un país comunista dentro de esa lógica, ¿no es cierto? Por y supuesto, supongamos que triunfe la señora Fujimori y Castillo quede segundo con el 49%, 48% es decir, que el 49% de los votos. de Entonces el peruanos son 48% del Perú es comunista. Eso divide al Perú, no sirve para un gobierno, no nos ayuda
y no le ayudará jamás a gobernar a un futuro presidente. Yo creo que esa campaña es un error porque divide, no llama, no incluye, no le da forma al Perú. Yo creo que un presidente, o sea, un candidato, perdón, por mi experiencia, lo he vivido con los candidatos, cuando tú eres candidato en segunda vuelta y tienes que definir frente a un país, ya debes actuar como presidente del Perú. Tienes que tener un lenguaje presidencial y un lenguaje inclusivo. Lo mismo le digo a Castillo, tiene que tener un lenguaje inclusivo. O sea, el Perú no se divide entre comunistas y no comunistas, Exacto. fascistas y antifascistas. No, esas son etiquetas. El Perú somos peruanos y un presidente tiene que conducir a la nación. Y pongo como ejemplo, Barrantes era un hombre que tenía una gran capacidad de percibir y comprender el sentimiento colectivo. Belaúnde era extraordinario también en eso. García el presidente Alan García tenía una gran capacidad para comprender el sentimiento colectivo. Eso los hacía comunicarse con el pueblo y poder vincular a peruanos de distintas creencias e incluso opositores para manejar y conducir el país hacia algo mejor. No veo eso en esa campaña. La considero pobre en ese aspecto y me da realmente mucha preocupación, porque si es así, el próximo gobierno, gane quien gane, va a ser muy complejo. Eso te quería preguntar, gobernabilidad. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Con cajón, Lo que tú lógico. estás definiendo acá marca el derrotero de lo que va a ser el próximo gobierno con el Congreso que tenemos. Vamos a conversar después Por de la eso pausa. te digo que tiene que tener un lenguaje presidencial el candidato. Muy importante. Regresamos después de la pausa con Hugo Otero. Hugo Otero, siembra vientos y cosecha tempestades. Una campaña con la polarización y las deficiencias que tú has advertido antes de la pausa nos puede llevar a un escenario de gobernabilidad, o mejor dicho, a una prolongación de la ingobernabilidad, donde el Perú ya puede estar realmente enfrentado a una situación institucional bastante delicada. ¿Cómo hacer para revertir esto? Bueno, la campaña es clave, ¿no? Por eso los candidatos tienen una responsabilidad. Quien salga elegido debe tener tras de sí una gran confianza ciudadana, debe lograr la fe ciudadana. Por eso digo que cuando ahora se produce el debate quién tiene programas de gobierno y quién no tiene programas de gobierno, Estamos muy centrados ahora en yo los creo en los que planes, eso en los es programas. importante en una campaña. El programa de gobierno, a ver si te lo explico, es como el esqueleto de la campaña. Pero a esta campaña le falta el corazón. Y sin corazón el esqueleto no funciona. Entonces, la campaña no es de técnicos, no es de números, no es de cifras. Son necesarios, desde luego. Pero la campaña tiene que tener un mensaje político. Y el mensaje político es comprender lo que sienten los peruanos, comprender qué están pensando los peruanos, comprender que hay 165.000 muertos y qué sucede, 2 millones que han perdido el empleo, 30% sube la pobreza, y etcétera, etcétera. Entonces el país está angustiado y tiene mucha ansiedad. No sabe lo que va a pasar. La campaña no Hay se angustia, hay ansiedad y le estás metiendo miedo. y miedo encima, En ¿no? la- en la- Con en las la- en la divisiones campaña, y en fin, y con el sin rumbo del otro. Entonces, en medio de esto no hay un mensaje que sintonice con la angustia, con el sufrimiento, ¿no? Y con las esperanzas, que es lo más importante. Es un país con muchas esperanzas y con deseos de salir adelante y de sacrificarse. Pero eso no se recoge en el discurso de los candidatos. Entonces, ¿cómo quieren ser presidentes del Perú y solucionar su problema con el Congreso cuando van a ser elegidos como presidentes débiles? Es que si hay un mandato claro, el Congreso no es, digamos, la atomización del Congreso no es una amenaza tan grande. Yo creo que el Congreso no se atreve a meterse con el pueblo peruano, ya tienen experiencia en eso. Si el pueblo peruano decide darle un presidente al Perú con respaldo y con fuerza, el Congreso va a alinearse y va a colaborar. Por eso es que es importante, y me permito con la mayor humildad llamar la atención sobre esta deficiencia, ¿no?, que yo noto en la campaña, la falta de un mensaje elevado para que los peruanos encuentren una ruta común. Yo creo que eso es indispensable. Creo que es una responsabilidad que están evadiendo o no comprenden o no son capaces de hacer. No sé cuál será la idea que exista en los equipos de campaña, pero un anticomunismo como campaña política, ¿no es cierto?, para salir presidente de la República que desuna a los peruanos, no es el camino. Y el otro sin rumbo y sin orientación y desorden, no es el camino, ¿no es cierto? Hablabas de estos 4 segmentos que son los que van a definir la elección, ¿no? O sea, los escépticos de toda la Haya, digamos, que van a definir la elección. ¿Qué esperan ellos? ¿Qué esperan? Si tuvieras que realmente tratar de leer
el corazón o entender el corazón de esos peruanos, ¿qué cosa es lo que esperan? Mira, yo no puedo decirte ahora lo que esperan, pero sí puedo decirte la actitud que hay que tomar para llegar a la mente y al corazón de esos peruanos, que van a decidir su voto. Esto va a ser bien importante en esta campaña por la angustia. Todos caminamos, las encuestas caminan sobre un terreno movedizo también, ¿no? Lo que va a pasar es que esos peruanos van a decidir su voto en la urna. Esa es mi idea, ¿no? En el momento de votar, millones van a decir, ¿qué hago con el Perú? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Tengo dos opciones, ¿no? Tan opuestas. ¿Cómo resuelvo este problema? Solamente el 6 de junio de este año vamos a saber quién es presidente. Antes yo no le creo a las encuestas. Sirven para el análisis, pero no podemos determinar las tendencias en la actual situación en que vive el Perú. Eso es faltar a la verdad, porque es muy confuso el ambiente, es muy difícil establecer una línea de tendencias en la actual situación peruana. Entonces yo creo que el mensaje para unir al Congreso es tener la mejor votación, conseguir el apoyo y la fe pública, la confianza de los peruanos. Si no hay eso, va a ser muy difícil el diálogo con el Congreso. Sin Y con el pueblo además, ¿no? Sin liderazgo estamos fritos, porque somos un país de baja institucionalidad, y tú lo acabas de señalar muy bien. O sea, estos candidatos ya se deberían estar comportando como presidentes. Como presidentes, sí, claro. De la República, ir más allá, ¿no? Tú has sido muy ligado al APRA. Ahora, evidentemente, Claro. el APRA, no sé si ha desaparecido, está ahí, pero tiene, en fin, es su crisis más severa. Veremos qué pasa en el futuro, pero el APRA cumplió pues un papel en su momento muy significativo, cumplía un papel de centro, ¿no? Hay, por supuesto, antiaprismo y demás, pero ahora hay actores o apristas o cercanos al APRA que parecen ver en Castillo una posibilidad. Miguel del Castillo ha salido como un aportante. Jorge, su padre, le ha dicho que mejor renuncie al APRA. Se lo ha dicho hoy, si es que va a unirse a Castillo, porque el 99.9% dice Jorge del Castillo no va a votar, de los apristas no va a votar por Bueno, un yo tema creo comunista. que- ¿Dónde se para el APRA en esta? Porque el APRA puede estar muy debilitado políticamente, pero igual tiene un sentimiento entre una parte del electorado. ¿Por dónde va el APRA en una circunstancia? El APRA es muy importante en la historia del Perú, en la historia política y social del Perú creo que el APRA y su presencia es trascendental. Ahora, en cuanto a las opiniones de Jorge del Castillo, de su hijo y lo que está pasando, yo no intervengo. Yo soy en estos momentos un aprista que no pertenezco a la organización del partido. Soy un aprista que estoy fuera de eso, ¿no? Como miles de apristas que están fuera de eso. Entonces, yo más bien diría que mi solidaridad con el APRA está con las viejas generaciones que lucharon, con los militantes que murieron, con los dirigentes que fueron expulsados, con toda esa lucha que el APRA realizó junto al pueblo peruano y que dio grandes resultados y grandes conquistas, ¿no? Mi padre fue uno de ellos, como tantos apristas. Tuvo varias cárceles, tuvo 4 exilios y el último duró 15 años. Entonces yo tengo mucho respeto por esa trayectoria del APRA y creo que es muy importante en la historia del Perú. Pero esa historia maravillosa del APRA, esa historia social, no es monopolio nuestro de los apristas. Corresponde a todos los peruanos, porque ahí participaron los apristas primero como peruanos y también a los adversarios hay que reconocerlo. Esa es una lucha que debió habernos enseñado a que cuando hay luchas fratricidas en el Perú como la que se puede producir ahora, porque no sabemos a dónde vamos, las cosas son malas. Yo he sufrido eso en familia. No debemos caer jamás en los desencuentros fratricidas. No creo que eso debe tenerlo en claro en estos momentos los comandos de campaña de los dos candidatos y tenerlo en claro el país además, cada uno el que va a votar, ¿no? Desencuentros no. Yo creo que el mensaje de la fraternidad, de la solidaridad, es un mensaje de la hora. Es un mensaje que nos permitiría encontrarnos para avanzar y para darle la mano a tantos peruanos que la necesitan, ¿no? Y sin tranquilidad, sin equilibrio, sin complementación, sin paz, no vamos a poder salir adelante. Y los peruanos quieren tener la fe, quieren creer en alguien, pero no encuentran. Ese es el problema. Para terminar rápidamente, hablando de todo este tema de los enfrentamientos y todo, ¿cuánto le puede pesar realmente a Keiko Fujimori el desempeño del fujimorismo en los últimos 5 años? ¿Cómo revierte eso de ella? Porque ese es un punto que ella tiene en contra importante, ¿no? O sea, hay una generación de jóvenes que interpretan y dicen, bueno, hemos visto parte de este enfrentamiento permanente donde este grupo político ha tenido un papel preponderante. Y ella está diciendo, lo mostramos una valla, denme la oportunidad.
¿Eso cuánto pesa? A ¿Cuánto ver, pesa? yo creo que ella perdió una gran oportunidad para lograr eso que tú dices Sí. cuando fue a Chota. Claro, el post-debate y las campañas que vienen después del debate la presentan como ganadora, pero ese es un aspecto del marketing Sí. de que manejan. Pero el hecho real es que en Chota, que fue memorable su viaje porque fue un viaje donde demostró valor y Sí, tenacidad, claro. cuando viene el discurso en la plaza de Chota, que es una plaza que está ubicada en medio de la Sierra Norte, en el corazón de la Sierra Norte del Perú, era indispensable un mensaje a toda la nación, era un mensaje para conversar con los peruanos y realmente crear un ambiente de fe, de esperanza, de unidad, ¿no es cierto? Dirigirse al Perú y envolverlo en una nueva visión en relación a ella y lo que significaba el fujimorismo. No fue así. Fue un mensaje, voy a dar el 40% del canon a los pueblos. Bueno, uno no puede hablar con porcentajes. Sí, claro. Los líderes hablan con sentimientos. Mira, un presidente no administra el Estado. Un presidente conduce a la nación, y te lo sé porque he vivido al lado de un presidente. Y el presidente que no conduce a la nación no termina. ¿Ya? Para terminar, el remate, debates. Los debates, todo esto que estamos conversando, se puede volcar en unos debates como los organizados al Jurado Nacional de Elecciones. Mañana sabemos que en lo de Santa Mónica seguramente no va a haber encuentro, qué sé yo, pero los debates, ¿qué tanta importancia van a tener en esta Ahora creo que pueden adquirir mayor importancia porque los votos no están definidos. Normalmente cuando está cristalizado el voto, así dicen los especialistas, ya se sabe cuántos están por Keiko y cuántos por Castillo, entonces es fácil, ¿no? El debate no tiene mayor influencia porque ya están decididas las cosas. Pero en este momento, cuando hay 4 grupos que están buscando un camino, los debates van a tener importancia. Es un momento en que puede haber algo, puede haber un cambio, los peruanos pueden asomar a algo interesante. Ojalá, esperemos que así sea, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿Ya? Hugo, muchas gracias por venir a No, gracias, visitarnos gracias ahora a ti. cara a cara. Un gusto reencontrarte, un gusto verte en plena forma, además, Eso, no, con el además, con instinto ganas de ayudar y con ganas de participar, abusado. ¿ah? Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Muchas gracias, Hugo Botero, por Chao. estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, y regresamos con Indira Wilca, no se muevan. Los movimientos de izquierda claramente han hecho ya explícito, yo creo que los movimientos principales de izquierda en el país, su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo. Indira Wilca, ex congresista de la República, nos acompaña esta noche también para poder entender un poco mejor en qué se basa ese entendimiento, en qué se basa ese acuerdo y sobre todo cómo se va a expresar, cómo se va a procesar. ¿Cómo está usted, Indira? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo se arma el rompecabezas de la izquierda en estas circunstancias para hacer triunfar a Pedro Castillo? Bueno, a ver, yo creo que primero hablarte en nuestro caso. Soy parte de una organización, un colectivo llamado El Movimiento, que también se ha pronunciado esta semana. Nosotros hemos evaluado, sin duda, que en esta segunda vuelta hay una situación de mucho riesgo para el país, ¿no? Tenemos nuevamente la posibilidad de que este proyecto político que reivindica un pasado al que no deberíamos volver tiene una opción, ¿no es cierto?, de llegar al gobierno. Entonces, frente a eso no nos podemos quedar simplemente de perfil, ¿no? Hemos tomado una decisión sabiendo que ninguna de las dos opciones que están hoy en la segunda vuelta fueron nuestra opción en la primera. Creo que eso es algo que compartimos con millones de personas que hoy todavía seguramente están definiendo su voto, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido esta primera evaluación. No podemos volver al pasado, no podemos dejar de sopesar lo que ha implicado el fujimorismo por décadas en nuestro país, y uno en realidad no tiene ni siquiera, Enrique, que remitirse a los 90, ¿no? Uno creo que bastaría con evaluar lo que ha significado el fujimorismo en este último quinquenio, ¿no? En términos de afectación de la democracia, en términos de incluso demandas que pudieran haber sido atendidas de mejor manera y que, teniendo una mayoría parlamentaria absoluta como la que se tuvo, no fueron escuchadas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ya, en primer lugar, nos lleva a tomar esta decisión, y creo que eso ha ido pues en concordancia con lo que también han evaluado el resto de las izquierdas, ¿no? Nosotros tenemos muy presente cuál es esa amenaza frente a la cual hoy día nuestro país tiene que hacer frente también, ¿no? Queda claro, queda clarísimo
qué significa el fujimorismo desde la perspectiva de las izquierdas y particularmente del movimiento que usted representa. Pero ahora usted acaba de reconocer que la opción de Castillo no era pues de ninguna manera su opción en la primera vuelta. ¿Qué significa Castillo en estos momentos? ¿Qué puede significar? Evidentemente la prevención por el lado del Castillo, y lo conversábamos ahora con Hugo Otero, en muchos casos ni siquiera va por de repente un miedo al comunismo para parte de la población, sino con un miedo a esta suerte de desorden, de aluvión que se puede ver en esta campaña. ¿Cómo encauzar ese mensaje desde su línea, desde su orilla? Yo primero creo que la evaluación en estos momentos no necesariamente es algo que tenga que ver solamente con la identidad de las izquierdas, ¿no? Yo te hacía referencia, por ejemplo, a esto que hemos puesto en la balanza nosotros dentro del movimiento para decidir, y no es solamente una cuestión de las izquierdas, ¿no? Esta mirada y esta posición que comparten muchas personas respecto al fujimorismo no es algo que pueda encasillarse dentro de un sector del espectro político, ¿no? Ciertamente, ciertamente. O sea, la resistencia que hay con Fujimori ciertamente va más allá de la izquierda, estoy de acuerdo con ello. Pero a lo que voy es, al mismo tiempo, esa parte de esa resistencia, que no es necesariamente de izquierda, ve los problemas complicados en la otra candidatura. Entonces, ¿es claro el mensaje por el lado del fujimorismo? ¿Por el otro lado está claro el mensaje? A ver, y yo creo que con respecto a lo otro, ¿no? Entonces, teniendo claro que esta no es una cuestión solamente de las izquierdas pronunciándose respecto al fujimorismo, sino que es algo más amplio, yo también veo lo otro, ¿no? Y sabiendo que no ha sido mi opción en primera vuelta, sí reconozco algo que creo que hoy día no se menciona mucho. Es que el señor Castillo representa para muchos peruanos, al menos en primera vuelta, para 2.7 millones de peruanos, la oportunidad de un cambio. Y eso no es poca cosa, ¿no? Un cambio que muchos de estos ciudadanos sienten que ha sido permanentemente traicionado en nuestro país y que yo creo que además, Enrique, se ha agudizado esta voluntad de cambio en medio de una pandemia que es una situación trágica para todo el Perú, pero que muchos leen creo que en la línea de hemos tenido por muchos años un crecimiento que se ha celebrado, que muchos han querido pues casi reconocer como un camino de no retorno, pero al mismo tiempo no hemos tenido un desarrollo que ha permitido darle oportunidades a la mayoría de los peruanos para hacer frente a ese tipo de crisis y a situaciones que generan una mayor vulnerabilidad. Entonces eso también es, creo que un punto que debería llevarnos a una reflexión, como digo, para sopesar elementos de una y otra candidatura, sobre todo para quienes no tuvimos como primera opción alguna de esas candidaturas en la primera vuelta. Entonces yo creo que ese también es un elemento para sopesar, ¿no? Muchos han querido asociar al señor Castillo, yo creo que sí acá hay que deslindar con ello, con el terrorismo. Han iniciado esta campaña que me parece terrible de una propaganda mediática que no contribuye sinceramente a un debate democrático, que es levantar el cuco del comunismo, ¿no? Y entonces tenemos estos paneles por todo el país hablando de comunismo, y de terrorismo ya ni qué se diga, el terruqueo ya es una cuestión generalizada en esta segunda vuelta, pero pocos han vuelto la mirada y la reflexión sobre lo que implica la opción del señor Castillo en términos de cambio para el país. Puede discutirse los términos de ese cambio y puede, por supuesto, y debe exigirse precisiones sobre cómo se va a encaminar ese cambio. Pero no creo que debamos negar que detrás de los votantes del señor Castillo, al menos en la primera vuelta, lo que los ha motivado es eso, ¿no? Querer encasillarlos a todos ellos como comunistas o como terroristas, yo creo que es insultante, y eso sí que termina siendo más honda, probablemente una fractura que ya existe en los ciudadanos, que no sienten que están plenamente incluidos, ¿no es cierto?, en la posibilidad de tener un bienestar en nuestro país. Yo creo que ese es un elemento también que nos lleva, por supuesto, a mirar ambas candidaturas y no igualarlas, ¿no? Y no decir, bueno, ambas son lo mismo. Muchos advierten, ¿no?, los riesgos de tanto el fujimorismo como la candidatura del señor Castillo, y dicen, bueno, son lo mismo, y yo sinceramente creo que no son lo mismo, ¿no? Y creo que sí hay que reflexionar en esa segunda vuelta, y hay que mirar y hay que poner las cosas en la balanza, pero de ninguna forma me parece que estamos ante candidaturas que representen lo mismo. Ciertamente no son lo mismo, pero digamos, ese cambio que encarna Castillo, insisto, ¿cómo se procesa? ¿Cómo hacer para que a los votantes que le falta convencer al señor Castillo
ese cambio no signifique un caos? Mira, yo creo que ha empezado el señor Castillo a dar, en primer lugar, algunos signos de que la necesidad de tener lineamientos mucho más claros, ¿no?, se pueda concretar, ¿no? En primer lugar, bueno, ya toda esta semana hemos estado oyendo respecto a la necesidad que ellos mismos han planteado de contar con un equipo mucho más afianzado, de tener una propuesta mucho más esquemática, ¿no es cierto?, de cuáles van a ser sus medidas de gobierno, y a mí eso me parece saludable. Obviamente sabemos que no es algo con lo que se contaba en la primera vuelta, porque la propia naturaleza de la candidatura del señor Castillo, pues sabemos que tenía este componente, ¿no?, de mucha espontaneidad, fue casi un aluvión, muchos no lo vimos, muchos, claro, muchos no nos mapeamos, ¿no es cierto?, al señor Castillo. De hecho creo que fue uno de los candidatos con menos apariciones en medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces, claro, un poco desconocer que eso fue un proceso bastante intempestivo, ¿no es cierto?, cómo la gente adhirió tan fuertemente a su candidatura, aunque no estuvo presente en los medios de comunicación, aunque no tenía, pues, figuras reconocidas mediáticamente del ámbito político, quiero decir. A pesar de eso, pues, ahora yo veo, ¿no?, hay una cierta voluntad de poder orientar las cosas. Vamos a ver finalmente cómo eso se concreta. Pero yo veo eso, ¿no? Y veo que más bien los vacíos y los errores que también tienen seguramente esta candidatura se discuten o se amplifican de una manera que, te digo, para mí no es democrática, ¿no? Porque podemos discutir los términos de ese cambio que tú bien mencionabas, pero de ahí a que el debate se centre en esta cuestión de si el terrorismo y si el comunismo, yo no dejo de salir de mi asombro, pero no por ello dejo de mencionarlo. Eso no es democrático. Eso es volver a tiempos en los que se terruqueaba de manera más infame, y eso tenía consecuencias lamentables, lo hemos vivido en décadas anteriores. Y por supuesto que eso es, yo creo que el preámbulo de actitudes no democráticas que lamentablemente siguen acompañando el fujimorismo, ¿no? Porque es finalmente de ahí donde provienen estos discursos que hoy se están extendiendo, ¿no? Indira, no fue ningún secreto que ustedes en el movimiento, figuras emblemáticas, que ustedes además representaban una renovación importante para la izquierda, como Marisa Glave, como la señora Pariona, usted misma, se alejaron de la opción de Verónica Mendoza al momento que hay el acercamiento con Cerrón. ¿Qué significa Cerrón en esta ecuación? ¿Cómo toman la presencia de Cerrón? Porque claro, si ustedes tomaron una decisión tan importante fue por una preocupación clara. Según esta lectura, Cerrón no es muy importante o no tiene el peso que se le quiere asignar dentro del movimiento o la opción de Castillo? Gracias por la pregunta también, Enrique, porque ese es un tema que suele a veces comentarse. Yo lo que veo es esto, ¿no? Lo que veo es que tengo diferencias con el señor Cerrón, y eso no lo voy a ocultar, ni lo voy a relativizar, como yo he visto ahora gente que adhiere, digamos, de pronto a la señora Fujimori, y ella es el equivalente de la democracia. Yo no voy a negar mis diferencias y además las sostengo, pero también veo que estamos ante una segunda vuelta en la que hay dos candidatos y hay que decidir. Yo no veo la posibilidad de no decidir en un momento tan crítico para el país, ya hemos hablado un poco de eso. Y pues entonces, para decidir, sí he puesto sobre la balanza pues las cuestiones en las que yo considero que hay diferencias, y por otro lado, cuestiones insalvables, ¿no? O sea, en el caso del fujimorismo, yo ni siquiera veo la posibilidad de que haya espacio a una oposición que pueda darse en condiciones plenamente democráticas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no?, pienso en temas en los que podamos tener diferencias. Yo no sé si tanto con el señor Castillo, pero probablemente con el señor Cerrón, ¿no es cierto?, en temas vinculados al enfoque de género u otros. Pues yo me veo que no voy a dejar de levantarle las banderas que siempre he defendido, ¿no es cierto? Si tengo que ser oposición, lo seré. Y creo que es distinto cómo sería incluso una oposición en un gobierno del señor Castillo a cómo sería una oposición en un, espero que no, claro, gobierno de la señora Keiko. Porque una oposición en el caso del señor Castillo, yo creo que vamos a tener una oposición desde la derecha, ¿no es cierto?, que ya abiertamente tiene una posición no solamente de oposición, sino ya de confrontación y ataque y de mentiras hacia el señor Castillo, y hasta sectores de la izquierda que tienen sus reparos, ¿no es cierto?, con él.
En el caso de la señora Keiko, yo pienso en la oposición va a tener que pensar primero cómo sobrevive, cómo cuida su vida, cómo se defiende, ¿no es cierto?, ya de actos hasta de violencia, de amenaza, de intimidación, que es a lo que lastimosamente nos ha acostumbrado el fujimorismo, y no solamente te lo digo por lo que pasó hace 15 o 20 años en nuestro país, sino por lo que ha pasado en esos 3 últimos años, o bueno, en los 3 años del Parlamento con mayoría fujimorista. A eso es a lo que yo me refiero con hacer este ejercicio de poner las cosas en una balanza y de sopesar. No es una decisión fácil para muchos, pero yo, y dentro del movimiento hemos tratado de hacer ese ejercicio de sopesar y mirar, y por supuesto que estos temas son importantes, lo que tú has mencionado respecto a nuestras diferencias, pero también veo que del otro lado no hay ni siquiera posibilidad a una discrepancia democrática. Clarísimo. Gracias, Indira Wilca, por acompañarnos y compartir Muchas gracias, estas Enrique. perspectivas esta Así. noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en este programa. Vamos a continuar, por supuesto, auscultando el desarrollo de esta campaña. Vamos a ver qué pasa mañana en Chorrillos, si es que pasa algo. Y el lunes nos reencontramos con más. Sigan con En Pared y nos reencontramos luego de este fin de semana, que por cierto, pásenla muy bien y cuídense mucho. Adiós.